Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Hoy 9 de mayo del 2023 a las 8:01 de la mañana los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Vamos a dar inicio al segundo día de la tercera semana del quinto mes del año 2023 con nuestro matutino seguimiento a los índices americanos y al petróleo, trayendo a coalición los temas más importantes a nivel geopolítico, macroeconómico y técnicos de la actualidad. Bueno, chicos, chicas, ¿cuál es el tema ahorita más importante a nivel geopolítico que tiene bastante nerviosos a los mercados? Bueno, pues la celebración, bueno, aparentemente nerviosos a los mercados, podríamos atribuirlo a la celebración del Día de la Victoria para Rusia, después de la victoria frente a la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial, ante el miedo a un ataque ruso con misiles hipersónicos que ya están en sobrevuelo hacia Ucrania, y el miedo igualmente ruso a un atentado en contra de Vladimir Putin, presidente del Kremlin, al cual pues también ya se le han realizado bastantes atentados en contra pues de su vida, sí, como tal, ¿de acuerdo? Mientras tanto los mercados están pausados, sí, al momento en el que estamos hablando o estamos realizando el video se está realizando el día de la celebración en el que, bueno, ya saben cómo funciona, sale Rusia, sale Vladimir Putin, salen los principales asesores generales del ejército ruso, se hace el desfile militar en el que se demuestran varias de las armas de Rusia, ¿sí? Esto es más que todo para demostrar su poderío, como lo hace Corea del Norte, por ejemplo, o China, para demostrarle a las otras potencias del mundo occidental que pues se están metiendo con peces muy grandes, ¿sí? Acá no estamos hablando de un Vietnam, de un Irak o algo por el estilo, que incluso también fueron ejércitos que presentaron bastante, bueno, ejércitos entre comillas, que presentaron bastante resiliencia cuando se libraron dichas guerras, ¿de acuerdo? Por la parte de los bancos, Bank of America dice que siguen siendo bastante negativos sobre la renta variable en Europa y que los inversores se están tomando de una manera muy tranquila el tema de la recesión en Europa, ¿sí? Dice también que Europa cotiza como si saliera de una recesión, no como si estuviera entrando en una. Es por eso que en estos momentos pues los inversores huyen, por ejemplo, del sector estadounidense de Wall Street como tal y se trasladan o se han trasladado de hace bastante tiempo, estamos hablando desde octubre del año 2022, ¿sí? En el que, bueno, el SP 500 también se comienza a recuperar desde octubre del 2022, pero si ustedes lo comparan, por ejemplo, el IBEX, todo marzo, desde marzo del 2022, experimenta un repunte para luego sí, obviamente caer, siguiendo el paso de Wall Street, pero teniendo incluso una mejor recuperación que el mismo Estados Unidos, rompiendo un máximo en los 9.330. Eso por parte del IBEX 35. Ya el DAX alemán es otra cosa muy diferente, llegando casi incluso al máximo histórico de los 16.296. Es por eso que Bank of America dice que los inversores están siendo demasiado optimistas con el viejo continente. Mientras que Philip Lane, del Banco Central Europeo, advierte que la inflación aún tiene mucho impulso y en Estados Unidos debemos tener cuidado con el dato del día de mañana. Mañana tenemos dato de inflación de los Estados Unidos a las 7:30 de la mañana, hora Colombia, en la que según los fondos federales se espera un repunte incluso en la inflación general. Bien, así que mucho cuidado con el dato del día de mañana porque puede producir muchísima volatilidad, aparte de lo que está pasando geopolíticamente el día de hoy, que es un día muy importante para Rusia y que puede ser utilizado para un ataque a Ucrania posiblemente, o puede que pase lo del año pasado 2022 y no suceda nada, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos el principio de la crisis de deuda, Francia siendo ya uno de los principales afectados también por parte del sector europeo, en el que la rebajan o le rebajan la calificación a negativo en el entorno de la deuda total que tiene, ¿sí? Y se posiciona en el tercer país con más deuda del mundo, incluso por encima del mismo Japón. Grave lo que está sucediendo en Francia junto a las protestas acompañadas por la reforma pensional de Emmanuel Macron. Bien,
Y por último, las importaciones y exportaciones chinas caen del menos 1,4% al menos 7,9%. Eso en el dado caso de las importaciones, ¿de acuerdo? Mientras que las exportaciones pues sí mejoran o por lo menos no caen al mismo ritmo que las importaciones, ¿de acuerdo? En estos momentos China está vendiendo más de lo que está comprando, pero eso es malo para los demás países, teniendo en cuenta que China es el principal comprador a nivel mundial. ¿Quién se está poniendo la batuta posiblemente para reemplazar a China, por lo menos en el sector de Latinoamérica o en el continente americano? Brasil. Brasil demuestra una mejor balanza comercial frente a países como Argentina, Chile y el mismo México en lo que a exportaciones se refiere. Es un excelente exportador en los últimos meses, incluso desde que empezó la guerra en Ucrania. Bien, esos serían los datos más importantes ahora mismo a nivel macroeconómico y geopolítico, ¿sí? Aparte de la crisis financiera en la que, según los datos de las condiciones financieras, la Reserva Federal ha pausado porque los efectos que están teniendo en estos momentos los bancos al momento de ya no prestar o al momento de restringir demasiado los créditos es algo parecido a una subida de tipos de 50 puntos básicos, ya que todas las entidades financieras hablan de condiciones más estrictas para las empresas de absolutamente todos los tamaños. Ustedes ya saben lo que quiere decir eso, y es que las empresas, más que todo las tecnológicas, que son unas de las que más deudas tienen, pues no pueden financiar su crédito. Bien. A nivel gráfico, bueno, por ejemplo tenemos a Apple, una empresa que presentó resultados un poco pues decepcionantes la semana pasada. Genera máximos, miren, incluso amenazando el nivel de los $176 por acción. Un nivel que si es roto, bueno, podríamos considerar a la empresa más importante del mundo a nivel de capitalización bursátil, nuevamente en una tendencia alcista, ¿sí? O en una salida de esta corrección que viene realizando. Si no lo logra, bueno, volvemos a buscar los objetivos que tenemos bajistas en el entorno de los $60 por acción. Eso nos lleva, ya saben, al índice del Nasdaq 100, que ha sido impulsado por los buenos datos de otras empresas como Alphabet, Microsoft, ¿sí? Que la han llevado a romper incluso el máximo de los 13.236 puntos, y que en estos momentos en temporalidades del mediano plazo se encuentra haciendo una perfecta corrección. Ahora mismo, hoy es un día muy difícil de especular teniendo en cuenta el día de mañana, juntándolo incluso con el dato de empleo de la semana pasada, que ya saben repuntó en los Estados Unidos, de un 3,5% pasa a un 3,6% y venía de un 3,4%. El empleo estaba disminuyendo, o bueno, el desempleo estaba aumentando en los Estados Unidos y ahora mismo está disminuyendo. Eso es malo para las expectativas que podemos generar frente a las decisiones que vaya a tomar Jerome Powell, presidente de la Fed, frente a las subidas de tipos de interés. Realmente, aunque vemos o podríamos ver un posible alto más hasta los 13.568 como punto de proyección, yo realmente esperaría el cierre de sesión del día de hoy para poder entrar en una venta. ¿Sí? Recuerden, en ningún momento el canal intenta hacer un asesoramiento de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra manera de trabajar. Desde Quantum Group no nos hacemos responsables por ninguna ganancia o pérdida que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube. Bien, ahora mismo, bueno, tenemos un fractal alcista, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta, tenemos todo un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y bueno, menores impulsos secundarios con sus respectivos retrocesos secundarios. Tenemos deudas en los niveles de los 12.346 del fractal iniciado el 13 de marzo del 2023 y al mismo tiempo tenemos objetivos del precio en los niveles de los 12.218, que al mismo tiempo vendría siendo pues la oxigenación de todo un impulso primario que nos lleve como mínimo a las zonas de los 12.293. Ahí sería un buen profit si es que no se quiere hacer un position que nos dirija a la zona de los 9.701. Lo que sí puede ser así, entre comillas, seguro es que la pérdida del nivel de los 12.717, ya con estos impulsos totalmente oxigenados y bien estructurados, bueno, originen
el impulso original, teniendo en cuenta que estamos en un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso para un siguiente impulso. La entrada a una recesión no es algo positivo a las bolsas, para las bolsas, ¿sí? La mayoría de los inversores está descontando de una manera muy positiva una pausa por parte de la Fed, pero no están teniendo en cuenta el panorama recesivo y las consecuencias que el mismo puede traer. Ya saben que quien dice Nasdaq 100 dice SP500. El SP500 se encuentra en la misma retórica, un poco más afectado, teniendo en cuenta que no ha logrado superar el nivel de los 4.191, una resistencia obligatoria para continuar con su tendencia alcista del mediano plazo. Por el contrario, aparentemente con la pérdida de los 4.448, una pérdida muy minuciosa, deja aparentemente todavía intereses vendedores o fuerza vendedora para dirigirnos como mínimo a los 3.994 puntos. Vuelvo y les digo, esto puede ser simplemente el preludio para que el mercado se prepare para el impulso o para el movimiento que genere mañana después del dato de IPC de los Estados Unidos. El Dow, bueno, en el Dow tenemos prácticamente lo mismo, incluso tenemos un fractal un poco más interesante, luego de la pérdida de los 32.484 e incluso el intento de vulnerabilidad de los 31.712, aunque bueno, de ahí podríamos determinar que todo un impulso primario fue punto de pivote importante en la zona de los 3.178 puntos para la reacción que vimos alcista, pero de todas maneras esta conformación viene de la siguiente manera: impulso retroceso para poder conformar un fractal de la siguiente forma y así poder volver a caer en el Dow. Vuelvo y les digo, es un día bastante difícil de especular, debemos esperar a que se organice mañana para ahí sí ya tener un panorama más completo respecto a lo que los índices a nivel macro puedan hacer. A nivel geopolítico, pues las cosas siguen bastante tensas entre Rusia y Ucrania e incluso entre la misma China y Taiwán todavía. Mientras que otros países en el Medio Oriente se unen, incluso otros países en África también empiezan a ver el potencial económico y de importancia que tienen en el mundo a nivel de minerales. Otros países pues empiezan con su polarización, ¿de acuerdo? O la creación de bloques diferentes en el mundo. Vamos a incluir también al oro. Bueno, primero que todo vamos a ver el petróleo, un petróleo que fíjense cómo esa salida de liquidez después de que cotiza por debajo de los $64 por barril se recupera de una manera rápida. Sin embargo, teniendo en cuenta ese panorama recesivo, ahora mismo tenemos todo un impulso primario que ya nos ha llevado a la primera zona de interés o al primer punto de pivote en los $73 por barril, en donde en temporalidades de mediano plazo cierra de una manera bastante interesante para poder intentar una oportunidad de venta junto al panorama de recesión. Estaríamos hablando de una caída del petróleo, teniendo en cuenta también los malos datos chinos y la contracción que está presentando la misma administración de Xi Jinping. Ahora, tal vez la venta no tenga mucha fuerza, teniendo en cuenta el intento del rompimiento de la zona de los $82 por barril, y esto puede hacer un retroceso en onda inversa. Incluso si nosotros lo hiciéramos de esa manera, podríamos ver hasta dónde pueda llegar el retroceso y buscar una mejor o un mejor punto de venta, fíjense. Y un mejor punto de venta, incluso ni siquiera realmente vendería el petróleo desde mi panorama, simplemente a nivel macroeconómico tendría la recesión, pero también tenemos el aumento de la guerra o la escalada en la misma en diferentes sectores del mundo para poder dirigir el petróleo a los $82 por barril con un 50% de probabilidades. Ahí sí no hay certeza porque no son deudas. Bien, y ahora el oro por último. Bueno, el oro, un oro que a nivel de TradingView nos demuestra que no se ha perdido el máximo histórico, pero sí. Chicos, el oro está cotizando ya por encima de los $2.075 o por encima del máximo histórico del año 2020, que se alcanza un máximo de 2.075. Bien, pero por el momento demuestra bastante debilidad, ¿sí?
en una temporalidad ya macro realmente importante demuestra una divergencia muy fuerte, aunque bueno, yo tengo otros conceptos sobre la divergencia, pero ahora sí podríamos estar frente a una posible corrección que nos lleve como mínimo al nivel de los $1.905, ¿sí? Teniendo en cuenta también todo un impulso primario en el que se encuentra ahí, entre los 1905, $1.907 e incluso los $1.863, para que según cómo reaccione podamos seguir comprándolo. Al corto plazo, todavía es necesario que se ubique por lo menos por debajo de los 1999, teniendo en cuenta que el rompimiento se genera desde los $1.968 por onza. Ahí lo tenemos en nuestro segundo punto de pivote. Todavía lo podríamos estar esperando en el tercero en los 1990, incluso en los $1.980 por onza. Así que todavía no hay nada seguro. De todas maneras, si mañana el dólar llegase a adquirir fuerza, aunque fíjense cómo se descorrelaciona el dólar en casos extremos, como lo que está pasando ahorita a nivel geopolítico de las materias primas. Esa fuerza que lleva actualmente el dólar es para que viéramos una caída algo parecida así a la del 5 de mayo en el oro. Está descorrelacionado. Bien, entonces vayamos con bastante cuidado y como les digo, mañana es un dato muy importante. Bien. Chicos, chicas, eso sería todo por mi parte el día de hoy. Recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones diarias que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.